Bien, el tema de hoy, lo repito, es el aporte católico al proceso social y cultural. Cuando me dijeron que hiciera esta problematización, un poco plantear los problemas, me vino a la memoria una historia que leí en un texto de filosofía alguna vez. Esta historia dice que una vez hace tiempo, Caídr, maestro de Moisés, dirigió al género humano una advertencia. En cierta fecha, le dijo él, las aguas dejarán de correr y todas aquellas aguas que no hayan sido guardadas cambiarán. Y cuando comiencen a correr las nuevas aguas, la gente al beberlas enloquecerá. Solamente un hombre prestó oídos al significado de esta advertencia y juntó agua. Y fue a un lugar seguro donde la almacenó y esperó a que el agua cambiara sus características. En la fecha indicada los torrentes dejaron de correr, los pozos se secaron y el hombre que había escuchado, viendo lo que estaba ocurriendo, fue a su refugio y bebió del agua que había guardado. Cuando vio desde su seguro albergue que los torrentes comenzaron a correr de nuevo, que los pozos volvieron a llenarse, bajó de su refugio y fue a mezclarse entre los hombres. Pero la gente estaba pensando y hablando totalmente distinto de lo que hablaba antes. Entonces, dándose cuenta de lo que había pasado, él volvió a su refugio a beber su agua para no caer en esa locura. Pero la gente ni siquiera tenía memoria de que habían sido prevenidos de que eso iba a pasar. La gente no recordaba, la gente tenía un modo de actuar distinto. Y cuando él trató de hacerles entender y hacerles ver lo que había ocurrido, lo empezaron a mirar con hostilidad, hasta con compasión, pero nunca con comprensión. Al principio no bebió del agua y continuó renovándose, bebiendo su agua que tenía guardada en el refugio. Pero finalmente tomó la decisión de beber la nueva agua, porque no pudo soportar la tristeza de su aislamiento, comportándose y pensando de una manera diferente del resto del mundo. Bebió la nueva agua y se volvió con los demás. Entonces olvidó completamente todo lo referente al agua especial que tenía almacenada, y sus semejantes comenzaron a mirarlo como a un loco que había sido milagrosamente restituido a la cordura. Tiene que ver mucho con lo que vimos ayer. Luis nos decía que la sociedad está cambiando, el mundo está cambiando, los jóvenes están cambiando. Pero lamentablemente, así como en esta historia, también se pierde la memoria. Nuestros jóvenes viven en los discursos de lo inmediato, perdón, olvidando la importancia de la reflexión y la espiritualidad. En este sentido, como profesores de religión, nos encontramos con un gran conflicto, ya que en muchos estudiantes nuestras enseñanzas no tienen ningún sentido. Y para ello debemos encontrar la forma de despertar el interés por conocer y respetar los valores cristianos. Tomando en cuenta esto, ¿cómo logro que mis alumnos se conecten con su espiritualidad si vivimos en una sociedad que sistemáticamente la está ocultando y negando? Por otro lado, considerando el rol fundamental que ha tenido la Iglesia Católica en apoyar a las diversas organizaciones sociales o en la defensa de los derechos humanos. Pero esto no se ve reflejado hoy. La memoria colectiva ya desechó ese recuerdo.
Es decir, los estudiantes desconocen todo lo que la Iglesia ha hecho por nuestra sociedad. Como nos decía Luis, desde el inicio de la educación, ¿no es cierto?, que la Iglesia Católica ha estado ahí. Para ellos lo que prima es la actual crisis, ¿no es cierto?, que se muestra en los medios de la Iglesia Católica. Entonces no queda más que preguntarnos, ¿cómo el profesor de religión puede, desde lo católico, contribuir a la formación de los jóvenes en lo social? Si un alto porcentaje de jóvenes no tiene interés ni respeto por los fundamentos de la fe católica. Incluso los que tienen una cierta conciencia social. ¿Cómo puede el profesor de religión católica cumplir el mandato de la Iglesia de evangelizar a los estudiantes sin enseñarles su doctrina, respetando sus creencias híbridas y parciales de distintos credos? Pero no podemos responder estos cuestionamientos sin antes reflexionar críticamente. ¿Qué es lo que como católicos debemos enseñar? Y fundamentalmente, ¿qué significa ser católico en la actualidad? Finalmente, como todos sabemos, en muchos establecimientos se nos obliga a enseñar valores más que contenidos católicos. Sin olvidar que dichos valores muchas veces incluso se oponen a la doctrina católica y más bien responden a la necesidad disciplinaria de la institución escolar, o se usan los mismos valores católicos para justificar políticas estatales contrarias a la enseñanza bíblica. Por ejemplo, promueven el amor, el respeto, la libertad, el no juzgar, para legalizar el aborto, el matrimonio homosexual, el divorcio. Por ello me surge la interrogante sobre los supuestos valores que debemos transmitir. Pues debemos transmitir los valores enfocados desde el interés de los establecimientos o el Estado, o los valores que desde nuestra fe católica se nos han transmitido.